Hola amigos, estamos en el nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros al doctor en filosofía y profesor de la Universidad de la Abat Oliba en Barcelona, Javier Barraicoa. Él lo traemos como invitado para que nos hable sobre su último libro titulado El genocidio de la Vendée y la primera cruzada moderna. ¿Qué tal, Javier? Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, Mariana, ¿qué tal? Muchas gracias por abrirme vuestro espacio, ¿no?, los medios. Bueno, pues estamos encantados porque es un tema muy interesante y de la forma que lo enfocas también, porque la Vendée lo conocemos, pero me gustaría para las personas que nos están viendo, que a lo mejor dicen, estás diciendo la Vendée, pero yo no sé de lo que me estás hablando, me gustaría que nos acercaras, por favor, al momento histórico en que tiene lugar el tema que escoges en tu libro. Sí, correcto. El tema de la Vendée es un departamento, una región de Francia, al sur de la Bretaña, relativamente pequeña, 7.000 kilómetros cuadrados, que en un momento determinado, cuando ha estallado la Revolución Francesa y a partir del inicio de la persecución religiosa, que esto se ha ocultado bastante, como la Revolución Francesa va iniciando progresivamente una persecución de la Iglesia Católica, que además culminará con algo muy trágico en el orden político, que es la ejecución de Luis XVI, pues en ese momento la Vendée, que es una comarca campesina, ve ya en peligro definitivo su fe y deciden, digamos, en un alzamiento muy popular, campesino, pues levantarse en armas contra la revolución parisina y poder así defender la religión católica. Entonces, ello va a desembocar en 1793, en una primera guerra vendeana que se llama, justo cuando se ha iniciado la época del terror, entre 1793 y 1795, que es, digamos, el periodo más trágico de la Revolución Francesa, ¿no? Y debido a ese levantamiento, lo que va a decretar la Convención de París es el exterminio total de la Vendée, con lo cual en pocos meses, que van desde enero de 1794 a mayo de 1794, fuerzas republicanas invadirán la comarca y acometerán lo que podemos denominar el primer genocidio de la modernidad, ¿no? Y evidentemente no es porque sí, esto rompe el relato de los propios revolucionarios, que ellos se proponen como los liberadores del pueblo, pero contemplamos como en plena revolución se va a exterminar prácticamente toda una comarca, que insisto, son de hombres sencillos, gente muy sencilla, en defensa de su conciencia y de su fe. O sea que en este libro intentas destacar algo que casi ha estado oculto y tapado hasta ahora, ¿no? En la historia, en la forma de narrarlo. Porque el mismo pueblo, eso es matado por los que dicen que defienden al pueblo, ¿no? Y que es un movimiento del pueblo. Pero, ¿por qué es tan curioso? ¿Cómo tienen esa fortaleza siendo minoría? ¿Cómo tienen esa fuerza? Tú dices, y también me gustaría que profundizáramos sobre que antes de la revolución es como si fueran contra la Iglesia Católica, ¿no? A ver si puedes describir eso, ese matiz de esa época. Digamos, ya Francia, un siglo y medio antes, ha iniciado un proceso de secularización, digamos, con dos dinámicas aparentemente diferentes, pero que confluyen. Por un lado, todo lo que es la ilustración, el racionalismo, el teísmo, que, digamos, su enemigo principal era la Iglesia, una religión revelada, dogmas de fe, todo eso, digamos, van apareciendo durante el siglo y medio infinidad de obras, digamos, anticlericales que van erosionando la fe, ¿no? Y por otro lado, hay una herejía dentro de la propia Iglesia francesa, que es el jansenismo, que vendría a ser una especie de calvinismo escondido, oculto dentro de la Iglesia, donde se apartaba a la gente de las prácticas de los sacramentos porque defendían una especie de predestinación donde muy pocos se iban a salvar y por tanto no hacía falta ya ni confesarse, no hacía falta ni comulgar, no hacía falta ni ir a misa, y eso también iba alejando al pueblo, ¿no?
y así se inicia un proceso de secularización, pero la comarca de la Vendée fue una comarca muy privilegiada porque un siglo y medio antes de los acontecimientos es evangelizada por un bretón que es San Luis María Grignon de Montfort, ¿no? Y San Luis María Grignon de Montfort realiza toda una serie de misiones populares durante muchísimos años que llevan a que estas dos terazas, que es tanto el espíritu de la Ilustración como ese jansenismo, ese rigorismo brutal, pues sea sustituido por la verdadera fe popular, ¿no? Entonces, pues toda la devoción a la Virgen María como la omnipotencia suplicante, ¿no? Todo el mundo, pues si pedimos la intercesión de María, pues podemos tener acceso al Salvador y por tanto salvar nuestras almas. Se inauguran también contra el espíritu iconoclasta de esos tiempos, pues los calvarios gigantes que estaban a las entradas y salidas de los pueblos, las cruces de caminos, el rezo del rosario. Y entonces en esa comarca especialmente es donde volvió a incendiarse la fe popular, ¿no? Y por eso ellos vivieron con más intensidad la persecución religiosa y por eso también ellos reaccionaron con más intensidad, que en otras zonas de Francia evidentemente también hubo reacción, hubo resistencia pasiva, pero va a ser en la Vendée donde se va a manifestar, digamos, ese deseo. Ellos luchaban por un lado, por la restauración de la monarquía frente a la república, pero después, en primer lugar, por la iglesia y por la restauración de los buenos sacerdotes, ¿no? Los llamaban así, porque la revolución había creado una especie de juramento, tenían que jurar una constitución civil del clero, que se llamaba, donde los sacerdotes de la Iglesia Católica tenían que jurar obediencia al poder político en vez de al Papa, ¿no? Y entonces, pues muchísimos sacerdotes se negaron a hacer este juramento, quedaban fuera de la legalidad y el poder político ordenaba o bien su ejecución o bien su deportación a las colonias del extranjero o bien tenían que estar escondidos en los bosques, ¿no? Y entonces, para defender a estos sacerdotes es por lo que también se levantan en armas. Sí, sí, la verdad que hay muchas cosas que destacan. Primero, ya le has respondido que es que la causa, la fuerza de este pueblo, de estos campesinos de la Vendée es la fe fuerte y esa formación. O sea que eso cuando es un convencimiento grande, pues claro, cambia la vida, ¿no? Y se fortalece pues todo el ánimo, la fuerza en la lucha. Y entonces, claro, en las demás provincias, me imagino por el miedo extendido, no se les unen, pero porque tampoco tenían esa fuerza de la fe. Pero por otra parte, en el título, tú le llamas el genocidio y hablas de cruzada. Quería también que nos explicaras por qué usas esa terminología. Bueno, el término de cruzada, empezaremos por ahí, debido un poco a toda la educación que hemos recibido, la asociamos como a, no sé, la época oscura de la Edad Media, pero en el propio Occidente, lo que fue la cristiandad y también en Hispanoamérica, especialmente en este final del siglo XVIII y durante el siglo XIX, y también durante el siglo XX, muchos pueblos católicos que se ven atacados por la revolución, pues cuando ya ven prácticamente el peligro de extinción, de que van a desaparecer como católicos, pues se levantan en armas y defienden, ¿no? Es lo que se llama la resistencia activa, que en según qué condiciones la Iglesia la considera perfectamente legítima, ¿no? Y esto lo vemos en los cristeros mexicanos, por ejemplo, cuando en 1826 se decreta por parte del gobierno mexicano el final del culto católico. A partir de agosto de ese año ya en México ya no va a haber más misas, no está el Santísimo en el Sagrario, pero todo un conjunto de rancheros, campesinos, hay una revuelta popular y tienen también su guerra, ¿no? para poder restaurar el culto católico. Los cristeros, que es entre 1926 y 1929, incluso hay una película magnífica al respecto, y entonces este derecho a la resistencia activa es lo que llamaríamos cruzada, que en la modernidad la inician los propios vendeanos, pero luego seguirá muchos ejemplos en el Tirol,
católico frente a la invasión de las tropas napoleónicas. Nuestra propia guerra de la independencia contra Napoleón se vive con un espíritu de cruzada. En el reino de Nápoles también, cuando intentan ser atacados por los revolucionarios herederos de la Revolución Francesa, aparecen los santafedistas. Bueno, y así en toda Europa hay como una resistencia de cruzada frente a la modernidad, entendida como algo profundamente anticatólico, ¿no? Y lo de genocidio, aunque la palabra genocidio se ha definido mucho más tardíamente, pero corresponde a lo que pasó. El genocidio se ha definido como la posibilidad de detectar un grupo social, bien por su identidad religiosa, racial, política. Se crea una estructura, una arquitectónica legal para exterminarlos y se ponen los medios para su exterminio sistemático. Y esto es lo que aparece en la Vendée, ¿no? No es que sean soldados y guerreros republicanos que digamos, se les va la mano, sino que había órdenes explícitas desde la Convención Parisina para exterminarlo. Se ponen todos los medios y, de hecho, se calcula que más o menos de una población de 800.000 vendeanos, entre muertos en combate y muertos luego por una represión sistemática sobre la comarca, pues serían alrededor del 25%. Y para que los oyentes se hagan una idea, es como si en la Francia actual, en un año prácticamente, se aniquilaran 4 millones o 5 millones de franceses, ¿no? Es una brutalidad. Y entonces, por eso se llama genocidio. De hecho, un revolucionario muy radical habló de populicidio, utilizó este término antes de que existiera la palabra genocidio, porque era consciente de que se estaba exterminando un pueblo. Y entonces los métodos que se utilizan son tremendos, ¿no? Desde con las bayonetas atravesar a las mujeres embarazadas, coger a los niños pequeños y echarlos a los caballos, a los pozos. Se inventan mecanismos de ahogar masivamente en el río Loira, unas barcazas que tenían unos fondos falsos y se abrían y se dejaban ahogar a la gente. Cuando cogían un sacerdote y una monja, los ataban y decían que era un matrimonio republicano y los echaban al Loira para que se ahogaran. Se desollaba a los cuerpos y con ellos, con la piel humana, se hacían cueros para luego vender. A las mujeres especialmente se les echaba a hornos para derretir la grasa y esa grasa luego se comercializaba entre el ejército republicano. Por tanto, tenemos características más que claras de lo que fue un genocidio y que, por cierto, se ha ido replicando, ¿no?, en la historia moderna. Qué crueldad más grande, ¿eh? A lo que se puede llegar, ¿no? A lo que puede llegar el hombre cuando te ciega el odio, porque eso ya, claro, se va ahí fomentando, ¿no? Y pues qué tremendo, parece mentira que eso ocurra en Europa. Me imagino, me gustaría, no sé si lo tocas o no, que la huella que dejó la Vendée allí en la zona será grande. ¿Y cuál ha sido la huella que ha dejado también en Francia en la actualidad? A ver, hay que decir que durante prácticamente 2 siglos el propio Estado francés ocultó siempre lo que pasó en la Vendée. Es a raíz del segundo centenario de la Revolución Francesa, en 1989, cuando se empieza a recuperar la historia por parte de jóvenes historiadores vendeanos, donde hacen un esfuerzo y además se les echan todos encima para que eso se oculte, para que no se presenten tesis doctorales, para que no se hagan investigaciones. Bueno, pero una vez se rompe este silencio, lo rompe Reynald Séché, que es en aquella época un joven investigador vendeano, pues la comarca de la Vendée, que tenía como una especie de autoculpabilización psicológica, colectiva, como sintiendo que algo habían hecho mal si toda Francia hablaba mal de ellos y se ocultaba lo que había pasado. Y entonces, a partir de ese momento, se rompe el silencio, empiezan a aparecer libros, empiezan a aparecer incluso cómics para jóvenes, se empiezan a organizar los vendeanos, de ahí surge la iniciativa de Puy de Fou, que luego se ha replicado aquí en España, para contar la historia de la Francia católica y entender lo que fue también la Vendée. Y ahora, en estos momentos, pues hay cantidad incluso de actividades y actos para reivindicar y pedir al gobierno francés que se pida perdón
en nombre de la República por lo que se les hizo a los vendeanos, y luego se ha convertido en un centro de espiritualidad, porque la comarca de la Vendée, todos los veranos, van infinidad de jóvenes, recorren los caminos que recorrían esos campesinos, esos ejércitos, se paran en las cruces de camino que evidentemente fueron derrocadas por los revolucionarios, incluso a lo largo del siglo XIX, pero ellos siempre las iban reponiendo y ahora son motivo de peregrinaje, ¿no? Hay también pues un memorial fantástico, y digamos que la comarca de Vendée, reconociendo su pasado, podríamos decir claramente martirial, en estos momentos yo creo que es de los lugares de Francia más potentes espiritualmente. Y eso para los franceses, ¿no? Espiritualmente para los franceses sobre todo, porque es como si se reconociera la verdad, ¿no? Que en el siglo XXI, pero qué curioso que no haya quedado en las familias que lucharon un orgullo, entre comillas, de esa valentía que tuvieron y que pudiera aplastar el peso de lo oficialmente correcto, ¿no? Sobre ellos. Sí, pero bueno, este silencio ha pesado mucho, muchísimo, ¿no? Pero todavía, o sea, se están haciendo investigaciones. Lo que está ocurriendo es que algo que había prohibido incluso la Sorbona de París, la universidad, que era pues hacer investigaciones sobre las genealogías, sobre los antepasados, todo eso se está supliendo por investigaciones particulares, familiares, y yo creo que sí, que todo eso está aflorando y eso es una especie de catarsis, ¿no? Una especie de casi curativa, ¿no? Del espíritu, ¿no? Y en ese sentido, yo he conocido y conozco vendeanos y están orgullosísimos de su pasado. De hecho, hay cantidad de recreaciones de las batallas, y la gente se siente orgullosa porque está defendiendo su identidad, y no en abstracto, sino su identidad católica. Interesante, claro, qué bien. ¿Y para qué fuentes has utilizado? ¿Te has ido allá a la Vendée, no? Porque hablas que estás conociendo a vandeanos, o sea que sí que te habrás ido allí, pero ¿ha sido difícil para ti llegar a esta información que en tiempos ha sido casi prohibida? Bueno, es complejo, pero se puede. De hecho, yo soy amigo de Renal Seché, que es el primero que inicia, de sí, sí, Philippe de Villiers también, y entonces ellos han hecho mucha producción de investigación, la mayoría está en francés. En España y en Argentina se han publicado respectivamente 2 libros sobre la Vendée, recogiendo estas investigaciones, y yo he podido acceder, ¿no? Pero en el libro, para que nadie se asuste, el libro tiene intención divulgativa, ¿eh? No es un libro con un aparato crítico, con cientos de notas a pie de página, no, es un libro para conocer lo que pasó, para tener una devoción, incluso es apologético, yo lo digo en las entrevistas, esto es un libro apologético, siendo absolutamente respetuosos con la verdad que pasa, pero digamos haciendo una apología y defendiendo la posición de los vendeanos, que era la única posición, digamos, en conciencia como católicos que podían tener, ¿no? Y entonces el libro está muy documentado, pero se traslada al público, digamos, para que sea legible. Tiene muchas ilustraciones, está muy bien editado. El editor tenía un cariño especial por este tema. Para los que nos están oyendo también, ¿qué es lo que por qué escribes el libro y cuál es tu objetivo principal de, por ser un español, sacar este tema que es de Francia, ¿no? ¿Qué es lo que más te motiva? A mí lo que me ha motivado es que este tema siempre lo he tenido presente. A finales de los 90 del siglo XX, ya hice para una revista 2 monográficos, uno sobre la Vendée, otro sobre los cristeros, y siempre este tema me fascinó por lo que significaba. Y era un momento que en España prácticamente en ámbitos católicos ni se conocía. Entonces, con el tiempo, ya ha pasado mucho tiempo, pero con el tiempo hemos visto ese resurgir del espíritu vendeano en Francia, y yo creo que es un espíritu que tenemos que imitar porque estamos en un proceso en España donde nos ha sacudido a la secularización, nos ha sacudido también una forma de persecución religiosa muy, muy sutil,
Yo también soy un apasionado de los mártires de la persecución religiosa en el 36-39. Yo soy de Barcelona y especialmente aquí se vivió una persecución religiosa terrible. Y entonces todo eso pues me dio a entender un conjunto de circunstancias, y porque el editor me lo pidió, lo vi como muy providencial, de volver a recuperar la historia vendeana y ofrecerla al público, especialmente al público católico, pero al que tampoco sea católico, yo creo que es un libro que le asombrará, porque estamos en un momento muy parecido a los inicios de la Revolución Francesa, donde la persecución contra la Iglesia era como primero una persecución ideológica, luego restricciones legales, luego apretando por aquí, apretando por allá. Los católicos ni se lo veían venir y luego ya se desencadena todo el terror, se desencadena la persecución sangrienta. Y yo creo que estamos como en esos tiempos, ¿no? De muchas veces decir, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Nos están atacando por ser católicos? Y entonces los vendeanos será un referente, ¿no? Hay una película muy bonita que es Vencer o Morir, que también es una iniciativa de Puy de Fou, donde pues, uno la ve y si conoce un poco la historia de la Vendée, pues emociona, ¿no? Entonces yo creo que la historia no solamente son papeles o lo que hemos registrado a lo largo de la historia, sino que la historia tiene un componente moral, ¿no? Un componente teológico, una teología de la historia, y todo esto nos tiene que ayudar a saber leer los tiempos actuales. Eso, que como has hablado de que te recuerda lo de aquí a allí, también te quería preguntar eso. Tú has hablado de la Virgen María, nos quedan 2 minutos, pero bueno, pero me imagino que los vandeanos también tendrían gran devoción al Sagrado Corazón, como aquí con el detente, ¿no? Sí, sí. El Sagrado Corazón se revela a María, Santa Margarita María de Alacoque. Curiosamente, le pide el Sagrado Corazón que le haga llegar al rey de Francia, que en ese momento es Luis XIV, la intención de que se consagre él, la corte y el reino a Francia. Luis XIV esto no lo hace, y justo de esta petición, 100 años después, en mes, día y año, se inicia la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la devoción al Sagrado Corazón se había extendido por toda Francia, había sido la imagen cosida en las pecheras, había sido muy popular porque en pestes como la de Marsella en el siglo XVIII, quien llevaba esa imagen no se contagiaba, le llamaban el salvaguardia. Y por eso los vendeanos, debido a esta devoción que tenían al Sagrado Corazón, ellos mismos se cosen en el pecho un Sagrado Corazón coronado por la cruz y con el lema Dieu le roi, Dios el Rey, ¿no? Y con la iniciativa de que esa es su defensa, ¿no? Y de hecho, pues esta tradición se mantiene y llega hasta nosotros, y en nuestra guerra pues, civil, muchos salieron con el Sagrado Corazón también, y era un detente, ¿no? Que ponía detente bala, ¿no? Y hasta hoy en día, pues la gente, gracias a Dios, tiene muchísima devoción. Muy bien, pues nos despedimos dándote las gracias por acercarnos a este hecho histórico en Francia, pero que también tiene cosas comunes y lecciones para hoy día. Y os animo a los que nos estáis viendo a comprar este libro. ¿Dónde habría que comprarlo? Ya para despedirnos, ¿tiene acceso fácil en librerías? La distribución es muy buena en cualquier espacio, gran espacio comercial, tipo Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro, pues se puede pedir, y si no lo tienen en ese momento lo traen, o si no en Amazon se puede conseguir muy fácilmente. Pues acuérdense el genocidio de la Vendée y la primera cruzada moderna, de Javier Barraicoa. Ánimo a comprarlo, y sobre todo hay que culturizarse, y el saber no ocupa lugar, y así tendremos más fuerza para todo en nuestras conversaciones, en el vivir, en el actuar, ¿no? Y más seguridad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.